En Oak Island siempre se ha dicho que aún no se ha encontrado el verdadero tesoro, que lo que se escondió aquí hace siglos sigue esperando bajo tierra, pero lo que ha ocurrido hoy podría reescribir literalmente los libros de historia. Al anochecer en el mismo pozo donde Rick Lagina había empezado a excavar esa misma mañana, los sensores empezaron a devolver lecturas tan extremas que Marty y todo el equipo se quedaron congelados en el sitio. Nadie hablaba, nadie se movía. Las cifras por sí solas bastaron para inquietar a los expertos más avezados. Una densidad metálica de 7,86 a una profundidad de solo 14 pies, unida a un eco metálico frío y hueco que se propagaba por el suelo. Nada de esto se correspondía con nada natural. No se trataba de chatarra aleatoria ni de escombros viejos, ni mucho menos de roca ordinaria. Y entonces cuando el cubo se elevó del pozo y brilló débilmente en su base, todo el lugar se paralizó. Lo que apareció ante la tripulación parecía sacado directamente de una leyenda cinematográfica. Monedas de oro inconfundiblemente puras brillaban bajo las capas de tierra. Emblemas de estilo pirata tallados y desgastados por el tiempo emergían junto a un enorme cofre de hierro con los bordes estampados con antiguas marcas españolas. Las primeras estimaciones de los expertos que se encontraban en el lugar situaban el valor en más de 110 millones de dólares. Y no se trataba de un lugar cualquiera. Era el mismo lugar donde comenzó el misterio de Oak Island en 1795, 200 años de obsesión, especulación, fracaso y esperanza convergieron en ese momento. Bajo ese mismo suelo, Rick Lagina había descubierto el objeto que generaciones habían perseguido, pero nunca confirmado. Sin embargo, la revelación más impactante aún estaba por llegar. Incluso después de identificar el cofre, los instrumentos siguieron registrando potentes señales procedentes de las profundidades. Los datos sugerían que lo que había debajo aún no se había revelado del todo. El cofre, por increíble que fuera, podría ser solo el principio. El propio Rick rompió el silencio con voz grave e inquieta. Dijo que si esto era solo el primer cofre, entonces la verdadera pregunta era ¿qué quedaba oculto debajo de él? Ese solo pensamiento provocó un escalofrío en toda la tripulación. La posibilidad de una segunda cámara debajo se había confirmado ahora con casi un 90% de certeza. El miedo y la emoción se mezclaron porque si esto era cierto, Oak Island no estaba ni cerca de terminar de contar su historia. La mañana había empezado como cualquier otra en la isla, tranquila, rutinaria, casi sin incidentes. Pero en cuanto el equipo encendió el radar de penetración en el suelo, algo empezó a ir mal. La pantalla mostraba distorsiones donde debería haber claridad. Cada escaneado aparecía borroso, como si un enorme objeto subterráneo estuviera interfiriendo activamente en la propia señal. Rick ordenó que se volviera a escanear. Esta vez la imagen se agudizó lo suficiente como para revelar algo extraordinario. Un contorno limpio y rectangular se encontraba a 14 pies bajo la superficie. La tripulación se quedó mirando en silencio porque formas como esa no se dan de forma natural. Marty intentó romper la tensión con una broma sugiriendo que podría tratarse simplemente de una vieja caja de almacenamiento. Pero el humor se evaporó cuando se calcularon las dimensiones. El objeto medía entre 2 y 3 metros de largo y unos 3 de ancho. Una estructura de ese tamaño solo podía ser dos cosas: un enorme cofre pirata utilizado para guardar el tesoro de un barco, o un bloque de techo construido para sellar un túnel oculto. Los impulsos del radar confirmaron que el objeto era metálico. El eco que rebotó fue nítido, frío e inconfundible. La tierra y la madera nunca podrían producir una respuesta como esa. La situación se intensificó aún más cuando el operador del georradar superpuso las lecturas actuales a antiguos mapas de archivo. Varios documentos de la época de la piratería de la 1700 insinuaban la existencia de un sistema secreto de túneles en esta misma zona. Durante siglos habían circulado historias de que los piratas españoles utilizaban Oak Island como escondite temporal para el oro que se llevaban del Nuevo Mundo con la intención de regresar más tarde. Muchos nunca lo hicieron. Aquellas leyendas tachadas de fantasía durante mucho tiempo de repente parecían aterradoramente reales.
Los patrones de densidad alrededor del rectángulo eran irregulares en capas de una manera que sugería una construcción intencional. Rick habló en voz baja casi para sí mismo, diciendo que si esto era parte de un túnel, entonces el cofre no sería la única cosa allí abajo. Marty contraatacó con un pensamiento aún más oscuro, sugiriendo que tal vez el propio cofre estaba diseñado para sellar lo que estuviera debajo. Ambas posibilidades conllevaban un enorme riesgo y una recompensa aún mayor. A solo 4 metros de profundidad, la excavación no sería especialmente difícil. Pero el verdadero temor no era lo difícil que sería excavar. El temor era lo que podrían descubrir una vez que lo hicieran. El eco metálico sugería que el objeto era hueco, posiblemente actuando como una puerta a una bóveda sellada. Las cámaras hicieron zoom, mientras la atmósfera se espesaba con anticipación. Señales tan claras eran increíblemente raras en Oak Island. Todo apuntaba a algo grande antiguo y potencialmente invaluable enterrado debajo. Una vez confirmado el contorno rectangular, la perforación comenzó de inmediato. La broca cortó con facilidad la tierra y la arcilla húmeda centímetro a centímetro. Pero a unos 3 metros, todo cambió. La broca se atascó de repente. El operario aplicó más fuerza, invirtió los controles, pero la broca se negaba a moverse. Entonces, sucedió. Un agudo e inconfundible estruendo metálico sonó desde abajo. El sonido resonó por todo el foso tan sólido y antinatural que los trabajadores cercanos retrocedieron instintivamente. Rick ordenó inmediatamente que se apagara la máquina. En Oak Island, sonidos como aquel solo habían significado una cosa: un cofre, una cámara acorazada o una estructura metálica sellada. El miedo se reflejó en rostros que habían visto años de decepción. Esto era diferente. Las manos del operario temblaban mientras hablaba, diciendo que no se trataba de una roca ordinaria, que había algo enorme y metálico directamente debajo de ellos. Marty se agachó escuchando atentamente. Incluso después de que se detuviera la perforación, la débil resonancia perduró en el suelo como el anillo hueco del metal golpeado en un espacio confinado. Rick respiró lentamente y pronunció las palabras que todo el mundo había estado esperando oír. Habían dado con algo real. Las cámaras se apresuraron a avanzar, las lentes se fijaron en el punto exacto. El lugar se sumió en un silencio absoluto. Ni viento ni voces, solo la comprensión compartida de que Oak Island estaba a punto de revelar una verdad oculta durante 2 siglos. Se retiró el taladro, se despejó la fosa y se bajó el cubo con cuidado. Cada vez que se levantaba, aparecían tierra y escombros que el equipo rebuscaba metódicamente. Entonces llegó el momento que detuvo el tiempo. Cuando el cubo volvió a salir a la superficie, un tenue brillo dorado captó la luz en una esquina. Un joven trabajador se dio cuenta primero y con voz temblorosa llamó a Rick para que se acercara. Rick se inclinó para apartar la tierra y de repente un destello brillante de oro puro saltó a la vista. Durante un largo segundo nadie se movió, nadie respiró. Las cámaras se acercaron instintivamente, captando el primer destello innegable de oro jamás recuperado de aquel legendario yacimiento. Rick levantó la pequeña pieza con cuidado. No era metal al azar ni restos modernos. Llevaba tallas antiguas del tipo de las que se ven en las monedas y medallones de los piratas españoles. Al sostenerla, el oro reflejaba la luz del día que se iba apagando, haciéndose más brillante con cada ángulo. La incredulidad se apoderó del equipo. Marty susurró que no podía ser real. Los miembros de producción se apresuraron a buscar mejores ángulos, casi tropezando consigo mismos. La emoción se apoderó del pozo porque todos comprendieron una simple verdad. Si aparecía oro en el primer cubo, entonces algo mucho más grande estaba esperando debajo. Sujetando el pequeño fragmento dorado en la mano, Rick habló en voz baja pero con firmeza. Si aquello no era más que chatarra de oro, lo que hubiera debajo de aquel objeto metálico tenía que ser mucho más importante. Nadie respondió. El silencio lo decía todo. Los operarios seguían conmocionados por el hecho de que el taladro hubiera dado con un cofre real, y este brillante trozo de oro era solo el primer indicio de ese enorme cofre o bóveda.
El equipo aseguró inmediatamente la zona, aumentó el perímetro y comenzó los preparativos para una excavación más profunda. Pero la seriedad en el rostro de Rick dejó claro a todos que no se trataba de un simple descubrimiento. Podía convertirse en el mayor punto de inflexión en la historia del misterio de Oak Island, porque el destello de oro a primera vista demostraba que algo extraordinario yacía enterrado bajo tierra, tal vez un tesoro pirata de siglos de antigüedad, y tal vez valorado en más de 100 millones de dólares. Esto era solo el principio. El eco metálico que se había encontrado debajo permanecía intacto y la tripulación se disponía a abrirlo. El suspense estaba literalmente en el aire como si una historia muy antigua y muy pesada respirara bajo el suelo. Cuando el borde de la fosa se despejó ligeramente y el cubo removió más tierra, un gran objeto de hierro oscuro se hizo visible desde abajo. Rick y Marty se agacharon observando, y cuando el equipo lo agarró y tiró de él hacia arriba, todo el cofre subió lentamente a la superficie. No era una caja cualquiera. Pesados remaches de hierro a lo largo del borde, restos de revestimiento de alquitrán en los laterales y antiguos símbolos tallados por todas partes. Al quitar la tierra se reveló un claro emblema pirata español en el panel frontal del cofre. 2 sables cruzados y una marca de serpiente curva debajo. Este diseño es exactamente igual al que se encuentra en los cuadernos de bitácora de los piratas caribeños de la 1600. La tripulación se quedó literalmente estupefacta. Una vez que el cofre estuvo completamente limpio, Rick rozó su cerradura con la mano. La cerradura estaba oxidada, pero en sus bordes interiores brillaba un ligero polvo dorado, como si el oro del interior del cofre se hubiera filtrado y depositado sobre el metal a lo largo de los siglos. Después de ver esto, la tripulación no tuvo ninguna duda. Este cofre era un enorme contenedor de tesoros. Cuando empezaron a abrirlo lentamente, el primer vistazo al interior fue cinematográfico. Monedas de oro densamente estratificadas, medallones españoles y algunos grandes discos de oro tallados. Al incidir la luz sobre las monedas, todo el cofre estalló en un brillante resplandor dorado. El equipo de cámaras gritó literalmente: «¡Tenemos oro! ¡Tenemos oro!». Las tallas de las monedas eran absolutamente perfectas. Algunas llevaban la marca de Fernando, otras el antiguo sello de la corona española y otras el emblema de la serpiente repetido. Los expertos afirman que estos medallones circularon mucho en el Caribe entre 1620 y 1680. Algunas de las monedas encontradas en el cofre también presentaban corrosión por agua salada, lo que significa que este tesoro podría estar relacionado con un naufragio. Rick recogió un medallón. Su elevado peso y su pureza le dejaron atónito por un segundo. Cuando el experto in situ realizó una rápida prueba de pureza, los resultados fueron aún más impactantes. La mayoría de las monedas tenían una pureza de entre 22 y 23 quilates, lo que al valor actual del oro sitúa las monedas por sí solas en unos 35 millones de dólares, incluyendo medallones, discos tallados y pequeños lingotes de oro guardados en compartimentos interiores. La primera valoración se situó en un rango aproximado de 80 millones a 110 millones. Marty exclamó incrédulo: «Si esta es solo la cifra de un cofre, ¿a dónde llegaría la cifra si hubiera más cofres debajo?». La tripulación se quedó literalmente sin habla, ya que una valoración tan clara y directa era la primera vez que se encontraba un lugar tan misterioso como Oak Island. La mayor pregunta surgía ahora: ¿de dónde procedía este tesoro? Rick sacó inmediatamente sus viejos papeles y abrió un mapa que había estado estudiando durante años. Se trataba de una carta de ruta de galeones españoles de los 1600, que mostraba cómo algunos barcos giraban hacia el norte desde el Caribe durante su travesía por el Atlántico. Los datos históricos sugieren que los piratas españoles solían utilizar pequeñas islas ocultas para almacenar temporalmente el botín sobrante, y las rutas marítimas en torno a Oak Island eran bastante activas en aquella época. Rick señaló una marca descolorida en el mapa, una pequeña flecha que señalaba el lugar exacto donde el equipo había encontrado hoy el cofre.
Rick contó a la tripulación que varios diarios históricos documentaban la misteriosa desaparición de un barco español, la Vibra Roja. Tras su misteriosa desaparición, surgieron varias teorías, según las cuales el oro del barco estaba escondido en un lugar seguro del norte para que la tripulación pudiera recogerlo más tarde. Sin embargo, el barco fue destruido en una tormenta dejando el tesoro abandonado. Rick explicó que el emblema de la serpiente encontrado en el cofre era el mismo que se utilizaba en las banderas de la Vibra Roja, lo que significaba que el tesoro podría no ser un botín cualquiera, sino parte de un cargamento legendario. La tripulación también se dio cuenta de que si este cofre estaba realmente conectado a ese barco, podría haber varios compartimentos más bajo Oak Island, tal vez toda una bóveda de almacenamiento pirata. La segunda cavidad visible en las exploraciones profundas era probablemente la entrada a esa enorme bóveda. Marty dijo en voz baja: «Si esto es cierto, acabamos de abrir el primer capítulo de la verdadera historia del tesoro». Rick respondió mirando el pecho, y la parte real de esta historia todavía se oculta debajo. Este momento no fue solo un descubrimiento, fue la mayor pieza de rompecabezas de la historia de Oak Island, revelada siglos después. Cuando se desenterró el primer cofre surgió la mayor pregunta. ¿Por qué estaba enterrado en una isla remota como Oak Island? Rick examinó cuidadosamente el suelo y los patrones de construcción alrededor del sitio. A medida que avanzaba la excavación descubrió varias capas no naturales, grava, apisonada a mano en algunos niveles, arcilla compactada en otros, y fragmentos de una plataforma de madera lisa en el fondo. No podía tratarse de una formación natural accidental. Toda la fosa era un diseño de ingeniería cuidadosamente construido, casi como para ocultar algo para siempre. En algunos lugares bajo tierra también se veían rastros de estrechos túneles en ángulo. Se trataba de los mismos túneles de inundación que se cuentan en Oak Island desde hace siglos. Los ingenieros piratas solían crear este tipo de túneles trampa para proteger el tesoro. Si alguien cavaba en el lugar equivocado, el agua se llenaba automáticamente impidiendo que el posible ladrón alcanzara el tesoro. Rick recogió muestras del suelo y dijo que esta construcción debía de haberse hecho únicamente para proteger un gran tesoro. Este tipo de ingeniería no podía haber sido creada por un grupo al azar. Todos los miembros de la tripulación comprendieron que este lugar se había construido con un propósito específico. La pregunta ahora era, ¿quién la construyó y por qué? ¿Fueron piratas españoles o alguna organización secreta almacenó temporalmente el tesoro? Algunos historiadores teorizan que muchas tripulaciones españolas escondían el oro robado en fosos de almacenamiento temporal para poder regresar más tarde y recuperarlo. Pero cuando los barcos se hundían en las tormentas o las batallas navales, el tesoro quedaba oculto para siempre. La isla Oak fue probablemente uno de esos puntos de almacenamiento perdidos. El suspense crecía a medida que las pruebas sobre el terreno seguían el mismo patrón. Múltiples capas trampas de agua, plataformas de madera y objetos metálicos pesados colocados en profundidad. Cuando se limpió el cofre, comenzó a desvelarse su verdadera historia. En el cuerpo exterior del cofre se hallaron varios grabados ocultos, algunos símbolos desvaídos, algunos dígitos y algunas curvas extrañas, cuyo significado no se comprendió de inmediato. En los paneles laterales se encontraron tallas extrafinas, como si alguien hubiera escrito algo en secreto u ocultado un código secreto. La corrosión del agua salada era muy severa en las esquinas del cofre, lo que casi confirmaba que el cofre había llegado por mar y había estado en el ambiente costero durante mucho tiempo. Basándose en este patrón de corrosión, el experto calculó que el arcón tenía unos 325-350 años. Rick introdujo fotos de alta resolución de las tallas en un programa de inteligencia artificial que, al analizar los símbolos, las líneas y las marcas metálicas, reveló que la aleación del arcón no era del todo estándar. El patrón metálico contenía hierro, cobre, estaño y trazas de partículas de oro. Es posible que el hierro se utilizara para aumentar la resistencia, el cobre para la durabilidad y el estaño para controlar la corrosión. Pero la mayor sorpresa se produjo cuando la IA identificó una aleación poco común. Esta composición se utilizaba en algunos barcos españoles de gran valor de la época
especialmente los que transportaban carga real o botín robado. En el panel inferior del cofre se encontró una marca distintiva, un pequeño triángulo con 3 líneas curvas unidas por una astilla de oro. Rick lo observó y dijo: «Ese es el símbolo del gremio pirata, el mismo que se utiliza en las operaciones del Caribe». La tripulación guardó silencio un segundo. Si el símbolo del gremio era real, significaba que el tesoro no era oro robado al azar, sino parte de una red organizada de piratería. Por eso podía estar escondido en un lugar tan cuidadosamente diseñado. También se encontró una fina placa metálica bajo las monedas del interior del cofre con 2 palabras en relieve. La sombra, que algunos historiadores creen que era el nombre de uno de los grupos secretos de piratas que ocultaban su identidad y robaban importantes botines de los barcos reales. Según Rick, si este cofre pertenece al grupo de la sombra, podría haber toda una cámara acorazada debajo. Los escáneres terrestres también apoyaban esta posibilidad. Se había detectado una gran cavidad metálica bajo el primer tórax. La tripulación solo se preguntaba una cosa: si el primer cofre es tan grande y valioso, ¿qué podría haber en la auténtica cámara acorazada que hay debajo? Esta parte de Oak Island se había convertido claramente en un pozo de almacenamiento pirata oculto cuya ingeniería había protegido el secreto durante siglos. Cuando la primera valoración empezó a superar los 100 mutters de Malamar, en el lugar se extendió otro tipo de tensión. Mucha gente no lo sabe, pero existe una ley en Norteamérica. Si en un yacimiento se encuentra un hallazgo metálico de gran valor por valor de 100 mmDRT, los sistemas de vigilancia gubernamentales activan alertas automáticas para evitar actividades sospechosas, el contrabando de artefactos o la minería ilegal. Rick y Marty conocían esta norma, pero nunca imaginaron que este umbral se traspasaría en un lugar de excavación remoto como Oak Island. En cuanto los expertos confirmaron la cifra del 110, el teléfono de Rick recibió un ping cifrado desconocido, lo que aumentó aún más la tensión. Aproximadamente 1 hora después, 3 todoterrenos negros sin matrícula se detuvieron de repente en el antiguo camino de aparcamiento de Oak Island. No tenían matrícula ni logotipos, solo un acabado negro mate y cristales tintados oscuros. Cuando el equipo observó cómo los todoterrenos se acercaban lentamente al lugar bajo las luces, el ambiente se volvió incómodo al instante. El equipo de cámaras giró instintivamente sus objetivos, pero las personas que salían de los todoterrenos hicieron gestos para que dejasen de grabar. Nadie habló en voz alta, pero su lenguaje corporal fue suficiente. Estas personas tenían autoridad, pero nadie sabía de qué departamento. Rick permanecía algo tranquilo, pero Marty estaba visiblemente nervioso. Marty dijo suavemente: «Rick, esto no me gusta. Podríamos perder el control». Los todoterrenos sin matrícula suelen ser el distintivo de los equipos de investigación federales, y si se involucraran en este nivel de descubrimiento, los derechos del proyecto, los permisos de excavación y el futuro del programa podrían estar en peligro. 2 individuos con aspecto de agentes se acercaron a Rick, le exigieron documentos y empezaron a hacerle preguntas indirectas sobre los detalles clasificados del tesoro. El resto de la tripulación se mantuvo al margen. Nadie se atrevió a hablar. Toda esta situación creó un gran conflicto dentro de la tripulación. Rick siempre había creído que la verdad sobre Oak Island debía revelarse al mundo, cada detalle, cada artefacto, cada misterio. Para él no era solo oro, sino una historia enterrada ligada a la historia. Pero Marty era práctico. Comprendía los riesgos financieros, las complicaciones legales y la presión de la red. Marty le dijo a Rick: «Si esta gente intenta una adquisición oficial, no podremos hacer nada. Deberíamos retroceder un poco». Los productores se encontraban en una situación aún peor. El desarrollo del programa se veía directamente afectado. Se habían cerrado cámaras, se cuestionaba la concesión de licencias, y si el gobierno declaraba oficialmente el lugar de excavación zona arqueológica restringida, habría que detener toda la producción. El productor se llevó a Rick aparte y le dijo: «Rick, tenemos que pensar en el siguiente paso. Si sacamos a la luz que el gobierno ha llegado al lugar, la cadena entrará en pánico». Rick estaba emocionado. Para él, Oak Island no era solo un proyecto, sino la misión de toda una vida. Dijo que si ocultamos la verdad hoy, aunque encontremos el tesoro,
No significará nada. La gente lleva décadas esperando respuestas. Marty se puso furioso ante esto. La única manera de obtener respuestas es si podemos cavar nosotros mismos. Si estos tipos toman el control, nos quedaremos sin nada. El equipo se había dividido en dos. Algunos estaban del lado de Rick, que creía que la verdad debía ser revelada sin importar el riesgo. Otros, como Marty y los productores, eran cautelosos. Creían que había que apagar las cámaras y estabilizar la situación. Incluso, empezaron a surgir líneas emocionales. Los trabajadores dijeron que no podían arriesgar su futuro. Personas en todoterrenos recorrían el lugar en silencio, inspeccionando los cofres desde la distancia y observando cada movimiento del equipo. Cada segundo parecía que se iba a tomar una decisión importante. El misterio de Oak Island ya no era solo subterráneo. Un nuevo juego había comenzado también en la superficie. Y en medio de este caos, Rick había tomado su decisión final. Le gustara o no a Marty, la verdad de Oak Island no se ocultaría. Pero, ¿a qué precio? El suspense flotaba pesadamente en el aire. La presión gubernamental iba en aumento, pero Rick activó el GPR una última vez para realizar un escáner más profundo. Los expertos escanearon toda la capa bajo el pecho con pulsos de alta frecuencia. Durante los primeros segundos la pantalla estuvo en blanco. Luego de repente apareció el contorno de una cavidad oscura y audaz. Esta vez el contorno no era perfectamente rectangular, sino más bien una estructura grande y desigual, casi como una bóveda entera. La señal era tan fuerte que incluso la tripulación que estaba al otro lado de la máquina pudo sentir el eco metálico. El operador dijo con voz temblorosa: «Señor, este cofre era solo la capa superior. La verdadera masa está debajo». La lectura de profundidad del georradar dejó atónitos a todos. Esta cavidad estaba aproximadamente 6 metros por debajo y era 5 veces más grande que el primer cofre. La máquina también detectó densos cúmulos metálicos que apuntaban a una gran bóveda de almacenamiento o a una estructura de varias cámaras. Rick miró fijamente la pantalla y dijo solo una línea 110. Espejo podría ser solo el principio. Marty se agarró la cabeza con incredulidad. Muchos miembros de la tripulación estaban atónitos, ya que nunca se había detectado una cavidad metálica tan limpia y masiva en Oak Island. Los patrones de color del escáner confirmaron que la cavidad no era una estructura natural, sino artificial. La densidad de sus paredes era completamente distinta a la del suelo circundante, lo que significaba que había sido construida deliberadamente y además con técnicas de ingeniería ancestrales. Se encontraron 3 grupos metálicos en una secuencia alineados que recordaban a una estructura de bóveda con varios cierres. El corazón de Rick latía literalmente con fuerza, porque si esa cámara acorazada tenía siglos de antigüedad, podía contener lingotes de oro, artefactos reales, o tal vez todo el tesoro patrimonial de un gremio pirata. Los todoterrenos del gobierno circulaban por allí, así que Rick tomó de pronto una decisión audaz: no realizarían oficialmente excavaciones más profundas durante el día. Con las cámaras encendidas, las interferencias del gobierno lo habrían captado todo, lo que habría provocado la paralización inmediata de la excavación. Así que se elaboró un plan excavación secreta sin cámaras por la noche. Marty se mostró reticente al principio, pero tras ver el escáner, aceptó a regañadientes. La tripulación informó al equipo de cámaras de que las tomas nocturnas se detendrían por razones técnicas, pero en el fondo todos sabían que la verdadera misión comenzaría de noche. Al caer la noche, una atmósfera inquietante descendió sobre Oak Island. La niebla comenzó a asentarse, el aire se enfrió y las luces de las máquinas se pusieron en modo tenue para evitar que alguien desde lejos notara una actividad inusual. El equipo empezó a excavar lentamente, sin máquinas ruidosas, solo excavaciones silenciosas, herramientas manuales y cuerdas blandas. Había que mantener bajos todos los sonidos para que los ocupantes de los todoterrenos no se percataran de la excavación secreta a mayor profundidad que se estaba llevando a cabo. El propio Rick se sentó en el borde de la fosa observando cada movimiento. 4 miembros de la tripulación habían descendido y solo se permitía la comunicación a nivel de susurro. 2 antorchas estaban en modo de luz baja, su luz alcanzaba solo 3 o 4 pies,
haciendo que la oscuridad fuera aún más espeluznante. El suelo estaba ligeramente húmedo, y a medida que se removían capas más profundas, un extraño olor metálico empezó a impregnar el aire como si una vieja estructura de hierro sellada se expusiera por primera vez al aire fresco. Hacia medianoche, el trabajador de la excavación sintió de repente que algo duro golpeaba el suelo. El sonido no era el de una piedra normal, era el mismo ruido metálico hueco que se encuentra en bóvedas centenarias. El obrero lo palpó inmediatamente con la mano. Debajo había una superficie como una placa metálica lisa. Rick se agachó y mostró allí la luz de una linterna. Al incidir la luz sobre el metal se hizo visible una tenue marca curva, la misma que había en las tallas del primer cofre. La tripulación enmudeció por un segundo. Lo que había debajo no era un cofre cualquiera, era toda la cámara acorazada. La superficie de la estructura estaba fría, como si hubiera estado sellada al aire durante siglos, no décadas. Rick sintió una extraña sensación de miedo y excitación en su interior. Miró a Marty y le dijo en voz baja: «Marty, si esta bóveda se abre, habrá que reescribir literalmente los libros de historia». Los débiles sonidos en la oscuridad. El parpadeo de las antorchas bajas y el primer contacto con la bóveda metálica de abajo, todo ello hacía que el ambiente en Oak Island fuera absolutamente cinematográfico. La tripulación sabía que esta operación nocturna secreta no era una simple excavación, sino el primer paso de un descubrimiento prohibido. En la mente de todos rondaba la misma pregunta. ¿Era esta la auténtica bóveda pirata de la que hablaban las leyendas desde hacía siglos? Y de ser así, ¿cuánto tesoro podría esconderse en su interior? Después de cavar durante medianoche, el suelo se sintió de repente un poco hueco. La tripulación removió cuidadosamente la tierra y pronto quedó al descubierto un revestimiento de piedra de forma perfecta, tan lisa y uniforme que no podía formar parte de una cueva natural. A medida que se removía más tierra, las paredes de piedra parecían formar gradualmente un arco completo, y una compacta viga de madera se encajaba limpiamente en el centro. La viga estaba recubierta de una gruesa capa de alquitrán, ennegrecido, la misma técnica de alquitrán que utilizaban los piratas de la 1600 para impermeabilizar. Rick la tocó y dijo suavemente: «Esto no es solo un pozo, es la entrada a una antigua bóveda». Entre el revestimiento de piedra aparecieron pequeños canales como trampas de agua. Se trataba de la misma ingeniería de la que siempre hablaban las leyendas de Oak Island. Si alguien excavaba en el lugar equivocado, toda la cámara se inundaría. La tripulación se puso en alerta al instante, ya que un pequeño error podía inundar por completo el lugar. A medida que la tenue luz de la antorcha caía sobre las paredes de piedra, la oscuridad del interior se volvía aterradora. Parecía como si esta cámara hubiera permanecido intacta durante siglos y ahora hubiera sido perturbada por primera vez. El equipo de cámaras intentó capturar un vídeo desde una distancia segura, pero a medida que el objetivo penetraba el encuadre, revelaba una estructura extremadamente peligrosa. Las vigas de madera estaban agrietadas en varios lugares. El alquitrán se había secado y se había vuelto quebradizo, y algunas piedras angulares parecían ligeramente dobladas. Cualquier movimiento erróneo podía hacer que los pesos de arriba se vinieran abajo. Un trabajador gritó desde abajo: «Señor, esto es muy inestable». Incluso una ligera sacudida podría hacer que se derrumbara. Tanto Rick como Marty sabían que no volverían a tener esta oportunidad, pero el riesgo era mortal. Cuando la tripulación se asomó más profundamente al revestimiento de piedra, descubrieron una pequeña cavidad rectangular en el centro, muy parecida a la cámara superior de las bóvedas de almacenamiento. La superficie de la cavidad era metálica y presentaba el mismo diseño curvo descolorido que se encontraba en el primer cofre. El significado era claro: esta bóveda pertenecía al mismo grupo pirata que construyó el primer cofre. Rick respiró hondo y dijo: «Acabamos de encontrar su cámara principal». La tripulación se quedó completamente en silencio. La tensión era ahora máxima, ya que un segundo cofre yacía dentro de la cavidad, pareciendo más grande y pesado que el primero. Su parte superior estaba ligeramente inclinada, tal vez un poco abierta debido al peso de la tierra. La tripulación colocó arneses de cuerda para poder excavar alrededor del cofre sin alterarlo.
Cuando la tierra alrededor del cofre se despejó, su cuerpo de hierro ennegrecido quedó totalmente al descubierto. La capa de alquitrán, las manchas de sal marina y las marcas coincidían con la ingeniería pirata característica de los 1600. Rick, con los guantes puestos, presionó ligeramente el borde superior del cofre para comprobar si estaba estable, pero en cuanto tocó el borde, la tapa del cofre se abrió de repente una grieta minúscula. En ese mismo instante, una brusca bocanada de aire salió de la cámara, casi como si el aire de siglos de antigüedad se hubiera liberado de repente. La caída de presión fue tan notable que los trabajadores que se encontraban debajo retrocedieron asustados. La ráfaga de aire frío era tan extraña que su temperatura parecía distinta a la del resto de la cámara. Con ese aire llegó un inconfundible olor antiguo, una mezcla de hierro viejo, madera húmeda y la tenue fragancia metálica del oro sellado. Cuando el estallido de polvo creó una ligera nube en el aire, la luz de las antorchas se atenuó. Todo el ambiente se volvió fantasmal. Marty se agachó y preguntó a Rick qué hay dentro. Pero Rick se limitó a mirar el cofre. El equipo se quedó sin aliento, sin sonido, sin movimiento. Nadie sabía lo que había dentro del cofre, pero la forma en que salía el aire dejaba claro que aquella cámara había estado sellada durante siglos. El equipo de cámaras hizo zoom y la voz temblorosa de Rick resonó por toda la cámara. Si el primer cofre contiene un centenar de humanum, ¿qué se esconde debajo? Había miedo, excitación y una tensión en su voz que probablemente nunca antes se había visto en televisión. La tapa del cofre seguía entreabierta, oscuridad absoluta en el interior y el tenue brillo metálico de una masa desconocida debajo. La tripulación sabía que no se trataba solo de oro. Podría ser un descubrimiento que cambiara la historia. Un único pensamiento recorrió la cámara con una brisa fresca. Si esta cámara se abriera, el mundo cambiaría. La tapa de la cámara estaba ligeramente abierta, pero el brillo metálico que se reflejaba en el oscuro silencio del interior indicaba claramente que no se trataba de unas monedas, sino de algo mucho más grande, mucho más raro, y tal vez un tesoro de siglos de antigüedad. Rick y Marty se quedaron mirando la grieta abierta como si una historia perdida les estuviera llamando desde dentro. Había un extraño frío en el aire, la luz de las antorchas se había atenuado, y la tripulación tenía la sensación de que los descubrimientos realizados hasta el momento no eran más que superficiales. El verdadero tesoro aún aguardaba abajo. Rick echó un último vistazo al interior de la cámara y dijo en voz baja: «Esto es solo el principio. La verdadera bóveda aún está intacta». Marty asintió cuando las lecturas del georradar indicaron claramente que había múltiples grupos metálicos debajo, lo que significaba no solo un cofre, sino quizá toda una sala del tesoro. Las cámaras volvieron a encenderse y la energía de toda la excavación cambió. Todos sabían que el siguiente paso iba a ser la mayor revelación de la historia de Oak Island. Comenzó la grabación del outro. Rick apoyó la mano en el suelo, respiró hondo y dijo lo que hemos visto. Hoy ha sacudido todas las teorías de los últimos 200 años y debajo se esconde una historia que conmocionará al mundo. El equipo de cámaras hizo un zoom. Sonó una música dramática suavemente de fondo y el foco se posó en la grieta por la que había escapado el aire milenario. Y entonces llega la línea de suscripción más poderosa de su vídeo: suscríbase. Si se pierde el próximo episodio, se perderá toda la historia. Porque lo que está a punto de revelarse en la próxima excavación no es solo un tesoro, es la auténtica verdad sobre Oak Island.